Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading, y en esta ocasión habéis elegido vosotros que os explique lo que me pasó, cómo de repente el trading se volvió mucho más fácil, qué fue lo que cambió, cómo cambié mi operativa para que el trading de repente fuera mucho más fácil y empezara también a ver resultados. Esto es lo que veremos en este vídeo, así que vamos a ello. Bien, como podéis ver en pantalla, el resultado de la encuesta ha sido clarísimo y la segunda opción de las que os dejaba elegir, que siempre el día antes pues os doy para elegir entre tres opciones, quisisteis que diera el trading se volvió muy fácil cuando empecé a operar así. Y este así es lo que precisamente hoy vamos a ver y os voy a explicar cuál es mi secreto, qué fue lo que de repente me cambió. Si queréis que os mande saludos, ahora es el momento, podéis utilizar el chat, los que estáis en directo, y los que no estáis en directo podéis utilizar los comentarios para comentar lo que queráis en cualquier momento. Y vamos a ver qué decís por el chat. Decís Alex, que ha sido el primero en escribir, dice hola Dave. Después tenemos a Luther, que dice buenas tardes a todos. Alex, que manda un emoticono. Después Tony, buenas tardes desde Andorra. Bienvenido Tony, uno de los incondicionales. Daniel, que dice buenos días, esperando por esta excelente página. Saludos desde Chile. También tenemos a JL, que dice hola Dave, buenas tardes, bienvenido. Y Marius, que nos saluda desde Rumanía. Pues bienvenido Marius. No ha habido muchos saludos desde Rumanía, a lo mejor ninguno, a lo mejor es el primero, no estoy seguro. También tenemos a Braulio desde Monterrey, Nuevo México. También Jonathan, que dice saludos a todos, y Claudio, que lo saludamos, en este caso está en Chile y lleva solo 2 meses en el mundo del trading, así que será muy interesante para ti también este vídeo. Y Raúl, que nos saluda desde Argentina, y Ramón, que saluda desde Ecuador. Bienvenidos a todos. Voy a poner, como siempre hago, bueno, desde hace un tiempo, marcas de tiempo, porque los directos son vídeos un poco más largos. También lo hago en los vídeos del miércoles, ¿eh? Los únicos que no le pongo marca de tiempo son los shorts, porque lógicamente al durar como mucho un minuto, pues no lo hago. Y ahora mismo tomo nota. 3... Uy, que el boli no pinta bien. Ahora 3:12. Y empezamos con el primer punto, porque lo voy a dividir en 6. Van a ser 6 puntos y no os penséis que solo será teoría. Será teoría y práctica. Entonces, bueno, en realidad me gustaría, antes de ponerme con los 6 puntos, un poco de introducción. Y después ya os especifico los 6 puntos. La introducción sería un poco explicar la historia. Yo empecé a aprender trading pues viendo en internet. Tenía amigos, gente que hacía sus inversiones, se sacaba algún extra y me empezó a interesar este tema. Entonces empecé buscando en Google, buscando en YouTube, y pues empecé perdiendo porque replicaba estrategias que veía en un vídeo de YouTube o que veía en una página y no me funcionaban. Entonces yo descubrí después el tema del backtesting, le daba un poco de backtesting, pero backtestings que eran de 50 eventos, de 20 eventos, unos backtesting realmente que después me di cuenta que eran muy pobres. Todo ello se llama pues ser trader discrecional, donde, mira, me voy a poner en grande mientras no hay nada importante en la pantalla, pues eran cosas más discrecionales. Y de repente el cambio vino al descubrir el trading cuantitativo. Me di cuenta que al final los pocos que ganaban tenían unos backtests de miles de eventos. Había lo que era la parte cuantitativa de robots, donde eran robots de trading, que lógicamente eran cuantitativos, porque cuando uno programa un robot lo testea por miles de eventos. Yo pensé, pero eso no lo puedo hacer yo de forma manual. Y ese enfoque cuantitativo es el que cogí, de decir, vale, voy
a ver una estrategia y hasta que no tenga miles de eventos no la voy a poner en práctica en real porque si no solo perdía dinero. Ese cambio de enfoque es el que me hizo realmente cambiar. Y además, eso va ligado a muchas cosas, como que la estrategia sea rígida y muchos temas que ya iremos viendo ahora en los distintos puntos. Tenemos a Adel que dice, échale ojo al blog y habla sobre ella en tu canal, ha subido mucho, tiene buen proyecto, SO2 desde Cuba, hago trading hace un año. Blog, bueno, ya me lo miraré, no lo conozco. Después tenemos éxito en tus manos, que dice SO2 desde Canarias y empiezo a formarnos. Y Pedro, que nos saludó desde Alacant. Pues bienvenido también, Pedro. Y vamos ya con lo que os he dicho, que ahora ya sí que vamos por los distintos puntos. Y el primero de los puntos, para simplificar ese cambio y ir a la práctica, porque yo sé que os interesa mucho a la práctica. Muy bien, te pasó eso, pero eso a la práctica, ¿en qué se traduce? Pues el primero de los puntos es tener un método robusto y con esperanza matemática positiva. ¿Con qué lo traduzco yo? Tener un método robusto y con esperanza matemática positiva. Pues con esto que veis aquí. Testear, hacer backtesting. Para que el método sea robusto, encontré el trading cuantitativo. Se basa, pues aquí lo que veis es un backtest empezado, que debe ser del último vídeo, que es tomar estadísticas y operar en un simulador, hacer backtesting. ¿Por qué? Pues porque con el backtesting en muy poco tiempo puedo testear muchísima data de una estrategia. Entonces, todavía estamos solo en el método, no estamos hablando de la estrategia. Pero al final, un simulador como este te permite probar las cosas. Vamos a hacer pruebas. Imaginemos que solo operamos con el SAP. Entonces aquí ya tenemos un 1-2 alcista, porque este punto está por encima de este. Sé que a lo mejor no sabéis muy bien qué es el SAP, pero los que ya lo conocéis, la secuencia de altos y bajos, y los que no, pues tenéis en la web el curso gratuito. Ahí, en el curso gratuito, os explico qué es el SAP. Entonces os dejo ahora mismo el link en el chat, también lo tendréis en descripción y cuando el vídeo quede colgado en pantalla. Aquí tenéis 30 video lecciones totalmente gratuitas y en la parte de análisis técnico os explico con profundidad lo que ahora comentaba. Por los que ya sabéis qué es el SAP vais a entender un poco mi operativa. Como el SAP está alcista, compro a mercado, pulso aquí para comprar. Entonces, como estoy operando en el pasado, estoy en 2011, 12 ya, puse inicio del 12 y pues operamos con el 2% por operación y como está alcista compro, no estoy usando una estrategia per se, simplemente a favor de tendencia con el SAP, que no es una mala estrategia. Y, pero TP no tenía intención de poner TP, simplemente colocar el stop loss en el último SAP, que es este de aquí, y pues vamos a ver. ¿Qué me cambia el SAP? Pues salimos, veis, ahora ya vemos aquí en posiciones abiertas cómo me va. Si ahora salgo ya tenemos 60, ahora ya 100 y bueno, aquí puedo ir avanzando o retrocediendo. Y me sirve para practicar. Entonces, ¿el trading cuantitativo puede ser aburrido? Pues puede serlo, porque al final es hacer miles de eventos y ahora lo que aquí parece divertido porque vamos a tomar pues 2 o 3 operaciones a la hora de la verdad, bueno, mientras no me cambia el SAP voy alcista, este retroceso necesitaría una confirmación para darlo como cambio de SAP, como no me ha dado sigue siendo tendencia alcista, vamos ahí, un retroceso un poco más profundo, si me da confirmación por debajo ya saldría, de momento no me lo dio, vamos a ver si continúa. Mira, ahí ya me rompe por aquí y me voy. Cierro esta posición y apunto el resultado, 10.275. Ahora, como ya tengo un 1-2 de SAP bajista, ¿no? Un movimiento que cae y un segundo que confirma, pues tomo una operación bajista. En lugar de comprar, vender. Con el stop loss en el extremo y vendemos. Y ya os digo, esto no es exactamente una estrategia, simplemente voy a favor de SAP. Vale,
Aquí me superó el punto de entrada, pero vamos a ver. Vale, aquí me confirma. Bueno, aquí salimos con una pequeña pérdida de 19. Pues 10.256. Pero estoy probando algo. Espérate, y ahora me tocaría entrar al alza y vamos a por la última. Os digo, estoy desgranándolo todo, ¿eh? Estamos punto por punto. Al final, tener un método robusto es el método cuantitativo, no es una estrategia de trading, es utilizar un sistema de trabajar que no es otro que primero testeo, cuando tengo un backtest de miles de eventos, ya sé los resultados futuros, sé que tengo una esperanza matemática positiva y puedo empezar a considerar esa estrategia como buena. Una vez la considero bueno, la paso a demo. Y una vez lo paso a demo, ya pienso en real, pero nunca cambiar esa metodología de trabajo. Vale, aquí abajo me ha hecho 1-2 en contra. Por lo tanto, al haber este 1-2, ya me toca cerrar la posición y apuntar. Porque es un backtesting, voy anotando. Entonces, este software que lo quisierais tener, que queréis aplicar este punto 1, que es tener un método robusto, que en mi caso, y os digo mi caso, es el modelo cuantitativo. Si queréis el mismo software, se llama Forex Tester y lo podéis tener por un precio inferior al oficial en el link que os dejo. Ese es el que yo utilizo. Podéis pensar en otras cosas, investigar otros modelos, pero mi recomendación, os dejo el link en el chat, los que estáis en directo, también en descripción y en pantalla los que ya lo veis en diferido. Entonces, es mi recomendación y lo que yo utilizo. No significa que sea la única opción buena. Si queréis investigar otras opciones, lo podéis hacer perfectamente. Y visto el punto 1, vemos ahí que saluda Iván de Rosario y Manuel desde Colombia. Me dice si puedo hacer otro vídeo de la estrategia de trampas para entenderla más. Sí, claro que sí, voy a seguir dedicando vídeos a ello, por supuesto. Pasamos al punto 2, tomo nota para la barra de tiempo, que así podéis ir a lo que os interesa. ¿Y cuál es el punto 2? Pues tener una buena estrategia de trading. Eso, lógicamente, para saber si una estrategia es buena, no sirve que veas un vídeo que dice la mejor o la estrategia es buena, sino que tú tienes que testearlo. Entonces, tú tienes que aplicar lo que os he explicado primero, un modelo robusto como es el cuantitativo. Testear miles de eventos, no 50 o 100 o 20 eventos, sino miles de eventos en el pasado para realmente estar seguro que esa estrategia tiene una esperanza matemática positiva. ¿Cuál es la estrategia que yo utilizo? Pues la estrategia código T. ¿En qué consiste? Pues en operar trampas. ¿Qué es una trampa? Pues un engaño. Imaginemos, aquí justo acabo de cerrar y yo, si esto se da la vuelta, como pasó aquí, que me da una vela blanca, considero que esto es una trampa. A ver, aquí. Es que está de color blanco y no lo vemos. Lo cambio, lo pongo azul. Vale, pues aquí tenemos una trampa y que acaba siendo un engaño. En este caso son trampas más grandes, ¿no? Porque es un engaño al SAP. Después hay trampas más pequeñas que no son en el SAP, como por ejemplo esta de aquí, que sería la anterior. Pero ahora estamos en esta. Esto es una trampa que nos ha hecho cerrar, pero pensamos que también una manera de operar es pensar que el mercado nos engaña, que ahí haces cerrar a los analistas y nosotros aprovechamos este engaño porque pensamos que esto en realidad se irá para arriba. Entonces, la estrategia de trampa no la voy a explicar con todo lujo de detalles, porque si no el vídeo pues ya sería otro, ya sería sobre la estrategia de trampas. Entonces pongo el stop por aquí cerca del extremo y un take profit por aquí en esta pausa. No la estoy aplicando en una manera concreta, sino que es lo que es una trampa en bruto. Después ya tengo distintos modelos de aplicar y ahí pues ¡pam! Dispara a favor. Realmente no ha continuado la tendencia bajista, sino que de momento se fue a favor.
Sé que esto es mezclar, pero aquí podríamos anotar cómo ha ido esta trampa. Entonces, esto ya sí que es una estrategia. Os he dado un poco de pistas sobre la Academia de Código Trading. Si quisierais aprender la estrategia en cursos online, se incluye en el Pro, el Elite y el VIP, se incluye el curso Estrategia Código T, que son 14 videolecciones donde profundizamos totalmente en la estrategia punto por punto con todo lujo de detalles, y se incluye en cualquiera, no es que solo sea la más avanzada, sino que en todos, lo que es, además de aulas virtuales y muchísimas otras cosas, como el canal de operativa, donde mando cada día de que el mercado está abierto operaciones, pues el curso se incluye en cualquiera. Os dejo el link de las formaciones que incluyen la estrategia, porque aquí lo que he hecho es explicar que trabajo con esta estrategia y pasarlo rápido. Aparte de en el chat lo tendréis en pantalla y en la descripción. Entonces, no me voy ahora a poner a operar 1001 trampas. Además, esta, si la analizamos bien, puede no cumplir todos los parámetros, pero ahora estamos un poco con la importancia en lo que me cambió, que fue cambiar de ser discrecional a cuantitativo. Ese es mi experiencia. Y hemos empezado con un primer punto, que es tener un método robusto, que es el cuantitativo en mi caso. Segundo punto, tener una estrategia, que en mi caso es código T. ¿Es plausible operar trampas haciendo day trading? Sí que es plausible. El tema es que lo testees, porque claro, day trading no es lo mismo M15 que M1 o que operar en el tick o en segundos. Entonces es muy importante que testees, porque a mí no me da tan buenos resultados en intradía como en temporalidades un poco más altas. En M15 ya empieza a darme resultados interesantes, pero por debajo no lo veo tan interesante. El siguiente punto, que es el tercero, es uno súper importante, que es ser constante y disciplinado. Entonces, la disciplina y la constancia son fundamentales. ¿Qué es exactamente ser constante? Pues trabajar todos los días. Aunque un día estés muy cansado y solo le puedas dedicar 10 minutos, pero cada día, para construir algo grande, necesitas cada día hacer un pequeño avance en ello. Entonces, como el trading es algo grande, no es un dinero fácil ni algo fácil, tiene que trabajar duro, pues como sabemos esto, tenemos que ser constantes y disciplinados. En mi caso, ¿cuáles fueron mis secretos para ayudarme a ser constante y disciplinado? 3 cosas. La primera, el horario. Tener unos horarios rígidos y cumplirlos. 1 hora para levantarme, 1 hora para acostarme, 1 hora para comer, otra hora para cenar, todo cumplirlo lo máximo de bien. Y unos horarios de trabajo. En este horario hago tal cosa, después tal otra. Entonces, aparte del horario, está el tema agenda. Utilizar bien la agenda, las cosas que tienes que hacer, agendarlas. Por ejemplo, el calendario de Google va muy bien y lo puedes tener en múltiples dispositivos, y yo lo utilizo y me va súper bien. Pero otra cosa que yo te recomendaría y que hacía es tener un diario de tareas diarias. Perdón, un Excel, como este de aquí, de tareas diarias. Entonces, a ver, que estrecho un poco esto y así lo veis todo en pantalla. Ok, ¿en qué consistía? Pues es un tipo Excel o Drive o el software que os vaya bien utilizar, en el que este es uno de muestra, no es el que yo utilizo, pero es de muestra. Pues primero un horario, puede ser solo franjas tipo esto por la mañana, esto por la tarde, esto por la noche, o una hora concreta, en plan a las 10 hago esto. Bueno, aquí tendríais que entonces que decirle el formato numérico de hora o así, pero vamos a poner como que es más genérico. Entonces, la tarea, y si son tareas, es un diario de tareas diarias, por lo tanto son cosas que cada día se repiten. A este momento, actualizar los análisis, eso puede ser
pues cada vez que abres el gráfico, que tengas un to-do list, tac, 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 de las cosas a hacer. Actualizar los análisis, pues hecho. Ver si hay nuevas entradas, está pendiente. Comprobar las antiguas operaciones, porque puedes tener operaciones antiguas. Cada vez que abres miras cómo van, completado. Mirar noticias fundamentales, pues no necesario. Imaginemos que es un día que tú ya sabes que ese día no hay ningún fundamental importante y por lo tanto ya pones que no es necesario. Ir rellenando. Esto puede ser un diario de tareas diarias de una vez al día de cosas que se hacen diariamente o incluso uno de cada vez que abres el gráfico. Si operas en H4 y cada 4 horas abres, tienes que repasar tu lista. Y puedes tener varios. Esto podría tener varias hojas. La hoja 1, por ejemplo, cada vez que abro el gráfico. La hoja 2, un to-do list de cada día. Entonces, una vez al día tienes que completar todas esas tareas. Cuanto más disciplinado, constante y organizado seas, mejor. Yo lo soy y lo fui en mis inicios muchísimo. Y os recomiendo trabajar de este modo. Te recomiendo Trello para tareas. Pues interesante. A ver. Trello. Vale, pues mira, no me pagan ni tengo ninguna colaboración con Trello, ¿eh? Trello es un software de administración de proyectos con interface web y con, bueno, es ya una manera, lo del Excel y tal, pues es una manera de trabajar más personalizado y, bueno, más anticuada, diríamos, y lo que nos comenta el compañero, pues ya es utilizar un software, aparte de Trello hay muchísimos y muy buenos, y muy interesantes. Algunos, otros no serán tan buenos. Dice Ezequiel que si tanto gano yo no perdería tiempo en estas cosas, estaría como Carl en Dubai hablando en Fox del mercado cripto cuando me llamen. Bueno, es una opción, o sea, cada cual decide. A mí me gusta todo el tema formativo. Primero estaba muy solitario, los primeros años pues estuve enfocado muy en mí, muy a solas, pocas relaciones, pocas amistades, y después al abrir la puerta a enseñar a un amigo, a través de ahí acabó saliendo Código Trading y todo el tema formativo me gusta. Entonces, eso va a personas. Habrá, por ejemplo, el compañero que tú comentas, pues que está en Dubai y solo habla con la Fox. Después habrá gente, traders, que no quieren ni hablar con la Fox, o sea, quieren intimidad total, son muy antisociales y están en su mundo. O otros casos que publican todo en las redes y les gusta exponerse más o menos. Eso va a depender de lo que a cada uno le llena y le gusta. ¿Cómo has hecho el gráfico balance? El gráfico balance, lo que es el gráfico, está hecho, mira, os lo pongo en grande. Si vamos aquí, selecciono las casillas que quiero graficar, imaginemos que solo son pues las 6 primeras, y me voy a insertar. No veis lo que estoy haciendo, me pongo más hacia aquí. Me voy a insertar. Entonces podemos ver que aquí pone gráficos recomendados. Puedes pulsar en recomendaros y él te dirá cuál te recomienda o cambiarlo después, tipos de gráfico, de líneas, distintos estilos de lineales. Por ejemplo, imaginemos que queremos y decimos aceptar, y es un gráfico un poco tridimensional que nos traza esta línea. Después se puede cambiar pues los colores por plantillas que lleva esto, o incluso ya tú ir a colores y seleccionar, ¿no?, el tipo de coloración. También aquí arriba pues te pueden salir propuestas y ahí vas trabajándolo como quieras, lo puedes achicar. Si quisieras cambiar pues más cosas, las tienes aquí, las sombras, iluminación, bueno, hay total versatilidad y así se grafica. Lógicamente partes de una lista de elementos, ¿no?, numéricos para hacer un balance. Dice Gaby, al grano, que quiero verte operar en vivo. Bueno, algo ya he utilizado el Forex Tester, pero no era en vivo porque justamente estoy explicando
lo que me hizo cambiar y justamente fue dejar de operar en vivo y centrarme más en testear primero, ¿no? Areli dice, ¿recomiendas abrir operaciones antes de que cierre el mercado los viernes, como este fin de semana que justo se completó algunas trampas en Forex H4? Yo, si es temporalidades altas como H4 diario, no tengo problema en entrar en viernes. Lógicamente, temporalidades más de intradía, no. Pero para swing trading no hay problema. Nation y Marius dice, gracias. Muy bien, pues vamos a continuar, que ahora el chat está un poco más activo. Y os he enseñado pues ya el punto, a ver, que no veo mi pantalla, ahí. Ahora sí. Quería apuntar para la franja de tiempo porque entramos ya en el cuarto punto. Recordad que son 6 puntos. Y el cuarto punto no es otro que el controlar tu ego, ser humilde. Eso es súper importante, pero no solo para el trading, para todo en la vida. O sea, el tema de no tener ego, pues es fundamental. Entonces, el no tener ego y ser humilde cuando uno lleva el ego dentro y alguien que me diga, no, es que yo, este punto me cuesta mucho, siempre quiero quedar bien con todo, siempre quiero decir y mostrar que gano más de lo que gano y todo eso, y soy lo contrario de humilde. Entonces, allí hay un trabajo, uno tiene que identificar y trabajarlo. Una de las cosas que está muy bien en ese caso es la PNL, programación neurolingüística. Con la PNL puedes aprender a programarte de maneras distintas. Lógicamente, la flexibilidad de cada uno pues, no es infinita. O sea, si uno es exageradísimamente tímido, pues se tendrá que esforzar mucho para ser extrovertido, pero con la PNL eso se puede hacer de forma más fluida y ayudar a eso. Lógicamente no estoy diciendo de borrar las personalidades y que todos seamos iguales, no es eso, pero sí que puede ayudar. Entonces, ¿cómo se puede quitar el ego? Pues una manera es enseñando realmente lo que se gana y lo que se pierde. No solo, por ejemplo, yo aquí, esto ha sido un poco tipo jugando y pues bueno, ha ido bien, pero ya sabéis que cuando ya aplicamos una estrategia y operamos más tiempo, pues tengo operaciones que se pierden y a veces hay más perdedores que ganadores. Al final lo que buscamos es esta probabilidad a largo plazo, una esperanza matemática positiva, pero es una esperanza en el largo plazo. De tal manera que uno tiene que ser consciente y aprender a quitarse el ego y ser muy humilde. Y si uno consigue hacer mucho dinero con el trading, tiene que ser súper humilde. No tiene que ir haciendo demostraciones a todo el mundo de lo bueno que es y lo malos que son los otros, o pensar que él sabe algo que los otros no saben y esto lo hace mejor. No. No hay mejor ni peor. Entonces, el ego es un lastre y tiene que desaparecer totalmente. Aquí lié dos cositas. Vale. Esto en realidad era el punto 4, creo que dije 5, pero ahí crucé el 4 y el 5. En realidad es el 4, el del ego. Y ahora ya vamos al 5. 28, 39. ¿Cuál es el punto 5? Pues el control emocional. ¿Y cómo uno tiene control emocional? Pues trabajando el psicotrading. En mi caso me ayudó muchísimo en toda la parte psicológica, no solo los libros de psicología del trading, de psicotrading, sino también la psicología del deporte, porque va muy, muy relacionada. Uno que me ayudó mucho fue el de Rafa Nadal, que se llama Mi Historia, y me di cuenta que al final toda la psicología en el deporte, que lleva muchísimos años y hay muchos libros muy buenos, se puede aplicar al trading. O sea, del mismo modo que uno lo puede aplicar a un deporte o a otro y al final es una metodología parecida, como el trading se parece a un deporte, porque es algo de constancia, de mucho entreno, muchas horas, y después pues es parecido a un deporte más tipo videojuego, pero bueno, todo
todo se acaba pareciendo. En la psicología va muy de la mano en ambos casos. Entonces, es muy importante enfocarse en eso. ¿Y cuál sería el punto que más destacaría? Pues lo que más destacaría es la paciencia. Es súper importante ser muy paciente. Y uno, para tener paciencia, pues tiene que trabajarla. No se gana de la noche a la mañana. Y una de las maneras que a mí me ayudó mucho es pensar a largo plazo. Como yo tengo una probabilidad matemática en el largo plazo, lo que hago es tener esa mentalidad largoplacista y por lo tanto soy paciente. Entonces, lo contrario de una persona paciente que es capaz de forjar proyectos, empresas a muchos años vista, pues nos puede venir a la imagen, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Que él tiene unos proyectos a 10, 20, 30 años vista de ir a Marte, de los coches eléctricos, tal, y él los tiene pensados desde hace muchos años y está trabajando en ello y es una persona muy largoplacista. Lo contrario de alguien largoplacista, alguien que es capaz de desarrollar proyectos vitales o empresariales a largo plazo, sería alguien muy impulsivo, alguien muy emocional, muy impulsivo que quiere cosas que le aporten alegría o felicidad rápido. Entonces, salir a la noche, fiesta, alcohol, cosas de tener una cosa que te atrae algo positivo, pero es un estímulo muy rápido y ya está. En cambio, se tiene que también desarrollar lo otro. Ya sé que hay edades, como la adolescencia, donde se suele ser mucho más del día a día, de cosas que me traigan alegrías rápidas y felicidad rápida, y después hay la parte de tener esa mentalidad más largoplacista que se va ganando con los años en general, pero se puede trabajar en ello incluso siendo muy joven para ir avanzando. Antes de entrar en el sexto y último de los puntos que me hizo pues que de repente el trading se volviera mucho más fácil y me diera un cambio, pues antes de entrar a ese último y sexto y último punto, voy a mirar un poquito el chat. Ya sabéis, los que no tenéis la suerte, bueno, suerte o el caso de que estéis en directo más que suerte, o sea, los que coincide que no os va bien por horario o lo que sea y no habéis pillado el vídeo en directo y estáis en diferido, podéis utilizar los comentarios. Yo lógicamente también por escrito voy a contestar a todos. Ahora estoy al caso de los que usáis el chat. Alejandro dice menos cháchara y más acción a las operaciones. Bueno, es que hoy el vídeo sí que he tenido pues un poco de backtesting al principio, pero no es un vídeo tan enfocado en las operaciones. Hay muchos días que sí, que estamos más en la parte de operaciones. Gaby dice jaja. Claudio, Forex Tester se debe conectar a un broker para testear la operación. No, Forex Tester hay un centro de datos donde tú seleccionas el mercado. Aquí puedes añadir otros, ¿sabéis? Tengo añadidos muy pocos ahora, pero yo puedo añadir otras criptos, otros índices, acciones, lo que me interesa. Pero bueno, de los que yo aquí tengo, aquí me sale pues el Forex Site, Standard Data Feed, Advanced Data Feed. Hay opciones de descargar data. También la podemos importar, de que tú digas, no, es que yo voy a usar tal broker y lo que hago es importar. Yo a veces lo he hecho, por ejemplo, yo trabajo con el broker RoboForex y aquí en plataformas MetaTrader, donde si queréis probar el mismo broker, os dejo el link en el chat, también en la descripción y en pantalla cuando el vídeo quede colgado. Aquí yo abro la cuenta con vosotros por si tenéis... Uy, que no me veis. Pues aquí en cuenta demo de Código Trading tenéis el link para tener las ventajas de venir de parte de Código Trading y en este vídeo lo abro con vosotros por si alguien no es capaz y paso a paso abro la cuenta. Este Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Aquí yo lo que hago es pues poder descargar datos y exportarlos en el Forex Tester. Perdonad porque hacía un ratito, un par de minutos o incluso algo más,
que estaba mostrando cosas en pantalla y no las veías. Os decía que en Forex Tester, en el centro de datos, aquí podéis añadir más símbolos, más mercados, y tú pulsas el que te interesa y aquí sale Forex Site, sale pues Standard Data Feed o Advanced Data Feed, salen opciones, diferentes opciones, pero también se puede exportar, o sea, importar de un broker el que queráis utilizar, y por eso os he acabado diciendo el que yo trabajo. A ver, ¿dónde estamos? Víctor dice, hola, buenas, soy un principiante del trading, ¿me podrías ayudar o pasarme un grupo? A ver, lo de pasarte un grupo, o sea, ya os he dicho que en códigotrading.com tenéis el curso gratuito. Entonces, si eres principiante, te recomendaría que empezaras con ese. Es un curso donde vas a forjar los cimientos. Lo de un grupo, podrías estar también ya en el canal de Código Trading, un canal totalmente gratuito, al igual que el curso. Te dejo el link, también lo tendréis en pantalla en la descripción, y en ese canal yo mando operaciones todos los días, y pues en el canal de Código Trading estarás al caso de todos los contenidos, artículos, vídeos, etc. Dice, a ver, ¿dónde me quedé? Aquí. Jesús dice, gracias por tu tiempo. Arán, seguís viendo cosas. Eso supongo que es cuando yo hacía cosas en pantalla pero no me veíais. Dice el compañero del éxito que él usa TradingView para backtesting, es otra opción enfocada en criptos. Yo el TradingView nunca me he acabado de adaptar, siempre que lo he probado es como demasiado flexible, todo lo puedo ampliar, mover, puedo hacer incluso que el gráfico salga de pantalla y no me adapto. Estoy muy acostumbrado a MetaTrader y Forex Tester es muy parecido a MetaTrader, pero cada cual tiene que encontrar las plataformas que le vayan bien. No es que la que para mí es la que me va mejor, no significa que para otro lo sea. Vale, vamos a continuar ya con el sexto punto. A ver, que tengo que mirar en qué momento estamos. 37:16. ¿Y cuál es el sexto y último punto de los que me ha ayudado a cambiar, ¿no? Que todo viene de el cambio que fue de trader discrecional a cuantitativo, pero desgranándolo, el sexto punto es aprender a vivir en un entorno donde hay riesgo. Entonces, realmente hay riesgo. Estamos en un entorno donde es renta variable, y la renta variable significa que no ganamos siempre, que unas operaciones se ganan, otras se pierden. Y lo único que tenemos es una esperanza matemática en el largo plazo, pero no podemos saber cómo irá una sola operación. Lo único que podemos saber es que cuando tomamos 1000 se reparte estadísticamente con tantas ganadas, tantas perdidas, tantos empates y un crecimiento en 1000 operaciones, por ejemplo, del 40% de la cuenta de aumento. Pero eso no significa que hoy sepamos si vamos a ganar o perder, o una operación saber si vamos a ganar o perder, porque el entorno tiene riesgo. Entonces, entornos de riesgo hay muchísimos. Por ejemplo, los que compiten en motos, ¿no? Los de MotoGP, como por ejemplo Marc Márquez, Valentino Rossi, cualquier de los que hace ese deporte, está acostumbrado a vivir en un entorno de riesgo. Son riesgos distintos. El riesgo de padecer un accidente, como puede pasar en muchos deportes, no solo deportes como las motos, hay deportes como el fútbol, donde hay riesgo de lesionarse. También no es lo mismo un accidente de moto que un accidente, una lesión en fútbol, pero bueno, a veces hay lesiones muy duras también en fútbol. Entonces, el deportista de ese tipo de deportes acaba aprendiendo a vivir sabiendo que en algún momento se puede lesionar. Incluso hay casos como el que está en una guerra, donde el que está de militar en una guerra, pues sabe que en algún momento puede padecer. No solo se puede acabar herido, sino incluso pues acabar padeciendo. Por lo tanto,
En el caso del trading, los riesgos no son esos, pero hay un riesgo de perder dinero. Y una operación individual no sabes si vas a ganar o perder, y de eso se tiene que aprender a vivir así. Y ya os digo, esto va ligado a otros puntos que hemos visto, que toda la parte psicológica, el psicotrading, pues es fundamental. Libros como Trading en la Zona me ayudaron muchísimo en mis orígenes, en mis inicios más que orígenes, mis inicios en el trading, hace unos 8, 9 años. Otras cosas que me ayudaron, pues es el tema de la psicología del deporte. Entonces, que en tu lista, como hemos visto en el punto 2, de tener, no, en el punto 3, de ser constante y disciplinado, yo os he enseñado una hoja de Excel de tareas diarias. En esa lista yo tenía leer 30 minutos cada día, en la lista de tareas diarias. Y ahí me leí Trading en la Zona, me leí un paseo aleatorio por Wall Street, me leí mi historia de Rafa Nadal. Todo eso me ayudó muchísimo. Era, sí, estudio trading, aprendo trading y practico trading, pero también cultivo la psicología, porque es fundamental esa parte más psicológica. Es algo clave. Muy bien, voy a ver qué comentáis más. Dice Sergio, hola, llego un poco tarde, enhorabuena Dave por lo que haces y a punto de meterme en el primer curso de pago en cuanto termine los vídeos de análisis técnico. Genial, me alegro mucho que estés ya con las ganas de entrar en la academia y yo estaré súper contento de ser tu mentor y pues daré todo lo que pueda para que tú consigas lo que andas buscando. Luther dice, buenas, las criptos no son las mejores opciones ahora mismo. A ver, el tema de las mejores opciones depende. Lógicamente, para inversión a largo plazo, pues las criptos ahora mismo están en un punto un poco flaco, pero eso no significa que a lo mejor es un buen momento para comprar, porque al estar en precios bajos, pues se pueda ganar. Pero, ¿por qué te hablo de esto? Porque en realidad, si lo que haces es trading, como hago yo, que no significa que no haga nada a largo plazo, pero mi especialidad es el trading, como yo opero a corto plazo, pues mira, el ejemplo que te he dado. Que la cosa va para arriba, yo voy arriba. Me cambia, pues cierro lo que venía, la operación alcista y me pongo bajista. En esta bajista no conseguimos ganar, pero si esto hubiera durado, pues sí. Si cierro ahí, como ya vuelve a ir alcista, pues me pongo alcista. Y después operamos aquí una trampa. O sea que al final es importante entender que uno puede ganar cuando el mercado sube y baja, y como las criptomonedas suben y bajan, pues en el corto plazo con una buena estrategia uno puede ganar. O sea que otra cosa es hacer holding y otras maneras de trabajar. Jorge dice, Dave, me identifico con muchas cosas que dices. ¿Podrías volver a mencionar el resumen, los 5 puntos que has mencionado, por favor? Punto 1. Tener un método robusto con esperanza matemática positiva. En mi caso es el trading cuantitativo. Punto 2. Tener una buena estrategia. En mi caso es código T la estrategia que utilizo. Punto 3. Ser constante y disciplinado. El trading me ayudó a ser mucho más constante y disciplinado de lo que era antes y me gusta ser así porque se consiguen muchas cosas en la vida. Punto 4. No tener ego, ser una persona humilde, y con eso se puede trabajar con la programación neurolingüística si alguien tiene mucho ego y lo tiene que rebajar. Punto 5. El control emocional. Control emocional se trabaja con el psicotrading y la paciencia es fundamental. Punto 6. Aprender a vivir en un entorno de riesgo. Dábamos el ejemplo de alguien que corre con las motos. Es un riesgo más físico. En el caso del trading no es físico, sino que es un riesgo enfocado en el perder dinero. Entonces no es que te puedas hacer un daño físico, sino
un daño en tu cartera, ¿no? Este sería el repaso que comenta el compañero que le iría bien que hiciera. Vale. Claudio dice, ¿qué opinas de operar criptos? Yo operar criptos lo veo bien. Las opero poco o hasta ahora no he empezado a ponerme un poco más en serio. Pues por el tema de que como soy trader cuantitativo, que es el punto 1, ¿no? El tema de tener un método robusto. Pues como yo trabajo así, necesitaba más histórico, tenía poca data, podría analizar pocos eventos porque no hace tantos años que existen como otros mercados. Y eso ha sido lo que ha hecho que me enfocara en las criptos más tarde, porque realmente tenía poco para analizar, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora estamos en el SP y en el SP puedo testear 20 años con este software. En cambio, con las criptos, pues son mercados más nuevos y era más complicado. Ahora ya empiezan a tener más histórico. Dice Claudio, ¿qué piensas del broker XTB? Yo no he trabajado con él, entonces ahora sí en caliente no puedo decirte mucho, tendría que investigarlo, pero no lo he usado. Yo trabajo pues, con RoboForex, Anderson, y ya os he dicho en la descripción tenéis el link para abrir una cuenta demo si queréis probar RoboForex, y yo desde Código Trading recomiendo solo trabajar con una cuenta demo sin riesgo. Anderson dice, saludos, eres un crack, muchas gracias Anderson. Y Ángel Martínez, saludos desde Chicago. Bueno, aquí cuando Anderson me dice, eres un crack, vendría la parte del ego. Entonces, el ser humilde y no tener ego no significa que mi reacción cuando Anderson me dice, saludos Dave, eres un crack, yo diga, no, no soy un crack, soy una mierda. Eso no es ser humilde. O sea, no confundamos el no tener autoestima o tener autoestima con el ego. El tema es que alguien te dice algo bueno como eres un crack y uno tiene que decir gracias. La gente humilde, cuando le dicen me ha gustado mucho, imagínate que vamos a una obra de teatro, me ha gustado mucho tu obra, pues el actor te dirá muchas gracias porque estás valorando su trabajo. No te dirá, buf, soy muy malo, nos ha salido muy mal. Pues en el trading pasa igual. O sea, si alguien considera que hago bien este directo en YouTube hablando de trading, pues yo digo gracias. Igual que un futbolista que al salir de un partido que han jugado a fútbol, tú le dices eres un crack, él te dice muchas gracias. ¿Vale? O sea que ahí se tiene que entender. O sea, el ego es estar hablando constantemente de uno, hablar todo lo bueno que has conseguido, enseñar todas las operaciones que ganas, pero nunca enseñar pérdidas. Todo eso es tener ego. Y bien, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pues dadle un me gusta y también aprovechad, si no lo estáis, para suscribiros al canal, darle a la campanita y visitar la academia de trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.